Hola, bienvenidos y bienvenidas. Soy Rafaela Zuleta Cavalli, periodista y coordinadora de voluntarias y voluntarios del proyecto CUBIC, colectivo universitario de vinculación y comunicación ciudadana de la Escuela de Periodismo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Hoy les traigo la clase Cómo escribir una noticia, que es parte de la quinta jornada de comunicación para organizaciones sociales que este año realizamos en modalidad virtual. Este es un espacio que se realiza desde CUBIC y esperamos que sea muy provechoso para todos y todas ustedes. Bueno, como les decía, en esta oportunidad les vengo a compartir algunos consejos de cómo escribir una noticia y espero que les sirva especialmente a las personas que quieren tener un medio o tienen algún medio digital o escrito físico. Bueno, para partir, vamos a... ahí. Nos preguntamos qué es una noticia, ¿cierto? Una noticia es un texto breve perteneciente al género periodístico informativo que consta de unos 5 a 6 párrafos y es un relato sobre un acontecimiento actual y por lo general de interés social. Esto es muy importante porque debe ser útil la información para un grupo de personas determinado, ¿cierto? Su objetivo central es informar, dar a conocer datos sobre un acontecimiento específico. La elección del tema, el acontecimiento. Algo súper importante que debemos tener en cuenta, que es lo primero, sobre qué quiero contar, qué ocurrió o qué va a ocurrir, sobre qué queremos hablar, ¿cierto? El acontecimiento. Bueno, existe un acontecimiento, algo fuera de lo normal, fuera de lo común, y que queremos comunicar, contar a otras personas, ¿cierto? Ya que puede ser de su interés. El acontecimiento puede ser algo que ocurre en nuestro propio barrio, en nuestra ciudad, en nuestra comunidad, y que puede ser de interés para otras personas. Dentro de la elección del tema tenemos que tener en consideración a quiénes me dirijo. A lo largo de toda la realización de la noticia tenemos que tener en cuenta a quiénes nos dirigimos, quiénes serán nuestros lectores y lectoras, porque de esto dependerá el tema que tratemos en la noticia, porque debe ser de su interés, ¿cierto? Si bien hay temas que son de interés nacional, que nos atañen a todos y todas, las personas siempre nos inclinamos más a preferir temas que sean de nuestro sector geográfico. La cercanía territorial es muy importante porque si bien estamos en una sociedad muy globalizada, vamos a preferir leer sobre acontecimientos que suceden en nuestro territorio porque nos afectan directamente y también porque sentimos pertenencia con ese territorio, con ese lugar, con esas personas. En nuestro país se da mucho que todas las noticias están muy centralizadas en Santiago, ¿cierto? Y se dejan atrás un poco las otras regiones, pero ahí se vuelven muy importantes los medios de comunicación local, barriales, regionales, porque también se dan a conocer otras miradas sobre los hechos, esos otros hechos también que son importantes para la comunidad. Por ejemplo, en esta época de pandemia ha sido muy vital eso, porque la gente prefiere saber, conocer cuáles son los índices de contagio, por ejemplo, que hay en la localidad, algo más de sector, no necesariamente en el centro o en Santiago. Otro aspecto importante es recordar que el lenguaje que utilicemos en la noticia debe ser en general muy conciso, preciso y por sobre todo muy claro. Se pueden usar algunos tecnicismos, pero solo si es ultra necesario. ¿Ya? La idea es que se pueda lograr dar la información lo más clara posible y que cualquier persona que pueda leer nuestra noticia la entienda, sea fácil de entender. No usemos palabras difíciles ni conceptos que nos podamos empezar a enredar. Bueno, también debemos tener en consideración algo importante que es mantener el tono informativo, evitando las opiniones y puntos de vista personales sobre el tema, ¿sí? Otro aspecto importante al momento de escribir una noticia son las fuentes, ¿cierto? Eh, las fuentes periodísticas son el origen de la información, de donde obtenemos los datos que necesitamos para armar nuestra noticia en el fondo, ¿ya? Estas fuentes nos entregan una interpretación de los hechos, nos cuentan cómo pasaron las cosas. Tenemos una clasificación general, hay diversas clasificaciones, pero en general tenemos 4 tipos de fuentes, que son las fuentes vivas, que son las personas a quienes nosotros le pedimos información sobre un acontecimiento. Pueden ser el protagonista, testigos, vecinos y vecinas que vieron algo, voceros de alguna junta de vecinos, por ejemplo, etc.
También tenemos las fuentes institucionales y de organizaciones, que pueden ser juntas de vecinos, pueden ser instituciones también gubernamentales como municipalidades, intendencia, gobernación, también puede ser carabineros, la PDI, centros de salud asistencial, iglesias, organizaciones no gubernamentales, etc. También tenemos las fuentes documentales, donde puedo sacar información que puede servirme para contextualizar la noticia, ¿cierto? Y agregar algún dato que pueda ser interesante. Las fuentes documentales pueden ser declaraciones públicas, algunas leyes, fichas públicas, textos históricos, libros, entre otros. Y también, por último, podemos acudir como fuente a la misma prensa. Esto especialmente cuando se trata de un acontecimiento sobre un tema anterior. Por ejemplo, si le estamos haciendo seguimiento a una noticia y hay información anterior en la prensa, es bueno acudir a esta fuente. Muy importante las fuentes. También, eso eran los tipos, ahora vamos con la identificación. En una noticia debemos dar a conocer de dónde proviene la información que estamos entregando, eso es muy importante. Así damos a entender que los datos son verídicos y no inventamos la información. Tenemos de alguna forma un respaldo de nuestra información. Bueno, ¿cómo identificamos a las fuentes en nuestra noticia? Tenemos 4 tipos que le llamamos atribución, ¿cierto? Que tenemos la atribución directa, on the record, también se conoce, que, donde se cita la información y se identifica la fuente. Aquí tenemos un ejemplo, ahí dice, la vocera de la Junta de Vecinos, Nadia Aravena, señaló que los beneficios son muy favorables para el barrio. Ahí se está nombrando a la persona, se identifica la fuente, que es Nadia Aravena, en este caso la vocera de la Junta de Vecinos, y también se cita la información textual, ¿cierto? Estos son todos ejemplos inventados por si acaso, no están sacados de ninguna parte. También tenemos la de atribución con reservas, donde se cita la información, pero la fuente no se identifica explícitamente. Aquí tenemos un ejemplo que dice, fuentes del gobierno afirmaron que la nueva ley será promulgada el próximo martes 9 de febrero, por ejemplo, ¿ya? Aquí identificamos la información, que es que afirmaron que la nueva ley será promulgada el 9 de febrero, por ejemplo, pero no se identifica explícitamente la fuente, se dice algunas fuentes de gobierno, no específicamente quién dio esa información. Otra atribución también es la de reserva obligada, donde la fuente no se identifica y las informaciones se pueden publicar como si fueran propias del medio, digamos, ¿ya? Por ejemplo, de acuerdo a información entregada a este medio, en los próximos días habría cambio de gabinete, por ejemplo, ¿ya? Y ahí se entrega la información, pero no se explicita ningún tipo de información sobre la fuente, ¿ya? Se habla como si fuera desde el propio medio, digamos. Y por último, tenemos la atribución de reserva, o también conocida como off the record, donde las informaciones no se pueden publicar, ni por consiguiente atribuir a fuente alguna. Por lo tanto, esta información no se publica de ninguna forma y solo la sabe la persona a quien se la dijeron. Esos son los tipos de identificación de las fuentes en nuestra noticia. Bueno, vamos avanzando, tenemos las partes de una noticia. En periodismo, para armar una noticia se utiliza la estructura conocida como la pirámide invertida, la cual permite organizar la información de manera a partir de los datos más importantes arriba, aquí, a los menos importantes acá abajo, ¿sí? Podemos decir que esta pirámide está dividida en 4 partes. Primero el titular, luego el lead o entrada, el cuerpo de la noticia y finalmente los detalles que aportan información del acontecimiento. Pasamos a ver más en profundidad estos aspectos, las partes de la noticia. Primero vamos con el titular de la noticia, que está compuesto por 3 partes. Primero, el antetítulo o epígrafe, que suele ser un texto muy breve, un par de palabras nada más, que entrega un antecedente importante para entender el titular y la noticia en general, pero es un aporte al título, ¿ya? Perdón, no al titular, al título. Si bien se considera dentro del titular
últimamente no se usa mucho ni en medios escritos online ni en medios escritos físicos. Así que no es muy utilizado actualmente, pero igual lo nombro para considerarlo dentro del titular. Lo que sí es muy, muy importante es el título. El título es lo primero que nosotros vemos en la noticia, ¿cierto? El lector o lectora. Es por esto que debe lograr captar la atención del lector o lectora. Tiene que ser llamativo, pero sin caer en el sensacionalismo, ojo, o poner algo que no tenga que ver con la noticia solo para poder atraer público, digamos. Dentro de sus características, podemos ver que es más bien breve y preciso. Debe lograr resumir la noticia en una frase atrayente, pero por supuesto sin contar toda la historia, porque la idea es que sigan leyendo las personas, el lector o lectora. No es la idea contar todo solo en el título. Es muy importante porque es la puerta a la noticia, ¿cierto? Le llamamos así. Podemos haber escrito una noticia muy buena. Muchas veces pasa esto, que podemos haber escrito una noticia muy buena y el título no es tan atrayente, no es tan bueno. Entonces, eso va a perjudicar un poco y va a hacer que las personas no continúen leyendo. Muchas veces yo considero que crear buenos títulos es como un don, porque pasa de que uno escribe la noticia y llega el momento de que escribir el titular y hay que ser muy preciso, muy conciso, en pocas palabras, y es muy difícil hacer un buen titular. Así que la verdad yo lo considero un don. Bueno, en general el estilo del título depende del medio. En algunos muchas veces se va jugando también. Si son medios más relajados se permiten más cosas. Conocemos algunos casos aquí en nuestros medios nacionales. Hay algunos que se permiten poner interrogantes, exclamaciones, dos puntos, interjecciones, entre otras acciones que sean más atractivas al público. Em, También se debe tener en consideración que estamos tratando un tema serio, así que igual la idea es que en general sea algo preciso, conciso con respecto al tema. Aquí tengo algunos ejemplos de títulos justamente, y a ver, podemos ver tres ejemplos. Tenemos uno que yo considero que es erróneo, lo leo de inmediato, dice: Atacama registró 36 nuevos casos de COVID-19 en la última jornada, con Vallenar reportando el mayor número de casos. Total se eleva a 7.135 positivos. A ver, primero es bastante largo el título, ¿ya? Y nos está contando harta información. Siento que ahí está la primera coma, es un poco enredado. Tiene harta información, muchos números también, y no concentra todo, no concentra la noticia en verdad. Es un titular demasiado largo. Este me gusta, dice: vecinos y locatarios firman acuerdo para cambiar la imagen de Subida Ecuador. Es algo que te llama también a saber un poco más de la noticia, cómo fue el acuerdo, qué acordaron específicamente, cuándo empieza a funcionar ese acuerdo. Y bueno, como les decía, voy a levantar aquí un poquito. Aquí está el uso que ya es más relajado, bueno, en algunos casos solamente, que es el uso de exclamación, signos de exclamación, y dice: otra vez multan a vecino por limpiar la vereda de su casa, que en verdad es una noticia real de un medio local, y que trata como un tema muy, muy extraño, en verdad, cómo van a multar a alguien por limpiar la vereda. También invita a que el lector o lectora quiera saber más de qué pasó. Continuamos con la tercera parte de una noticia. Teníamos primero el antetítulo o epígrafe, luego teníamos el título y luego tenemos por último la bajada, que es un texto breve también, entre 2 o 4 líneas, que resume la noticia, pero por supuesto no contándola entera, ¿cierto? La idea es que sea atractiva para poder continuar leyendo. Además de estas tres partes del titular, se puede usar... bueno, les cuento que la bajada resume la noticia contextualizando mejor el título y debe ser, por supuesto, atrayente al lector. Además de estas tres cosas, partes del titular, se puede sumar una imagen, ya que ayuda a contextualizar mejor y atraer al lector. Eso sí, se debe tener mucho ojo con las imágenes de no herir susceptibilidades, no mostrar a niños, niñas y adolescentes, e intentar que no sea solo una persona en específico, sino que una vista más amplia.
Bueno, tenemos aquí algunos ejemplos de títulos con bajadas. Ya, voy a correr esto por aquí para poder ir viendo. Tenemos primero ahí El Martutino, que dice, el título es Amuleto, el nuevo single de Javier y la banda rumbo a su próximo disco. Y la bajada es, la canción sigue la línea de la identidad musical que ha construido esta banda, basada en su arraigo territorial con Valparaíso. Me parece que está súper bien. Insta a seguir leyendo la noticia, a ver qué más hay, cuándo es el lanzamiento y también a continuar leyendo. Tenemos otra del Martutino que dice, músico presenta estallido sonoro con inédito registro de las protestas sociales en Chile. Tras un tiempo sin tocar el material, Tito decidió hacer una selección de las voces de la calle, las que agrupó bajo el nombre Estallido Sonoro, un recorrido de 20 minutos por las manifestaciones. Me llamó tanto la atención ese titular que continué leyendo y escuché también, estaba también el material ahí, así que me instó a seguir viendo la noticia, ¿cierto? Y aquí tenemos otro de la Cuenca News, un medio local también, barrial, que dice, Cuenta Cartón, prototipan experiencias educativas para cuidar el planeta en Valparaíso. La iniciativa desarrolla proyectos de innovación social en la región. Apoyado por fondos estatales, hoy valida un proyecto que busca que los niños adquieran actitudes de cuidado y conciencia con el medio ambiente. Esos tres ejemplos me parecieron pertinentes para mostrarles. Bueno, y ahí también incluyen una foto, como les decía, que es más amplia, de todas las personas ahí juntas y no específicas. Ejemplifica un poco las buenas bajadas y buenos títulos también. Bueno, continuamos con las partes de una noticia. Ya teníamos el titular, pudimos ver el titular, y ahora vamos con el lead o entrada. Este es el primer párrafo de la noticia y el más importante, ya que en él se concentran las respuestas a las llamadas 6 Ws. Podríamos decir que al igual que la bajada resulta como un anzuelo para continuar leyendo la noticia. Ahora, nos preguntamos, ¿qué son las 6 Ws? Bueno, una forma de saber que mi noticia está lo más completa posible es respondiendo a las conocidas 6 W, ¿cierto? Que son la abreviación en inglés de 6 preguntas que comienzan con W. Y que son en español, qué, refiriéndose al acontecimiento del que se va a hablar en la noticia, quién, refiriéndose a los o las protagonistas del hecho, dónde, refiriéndose al lugar del acontecimiento, cuándo, refiriéndose al momento en que ocurrió el acontecimiento o va a ocurrir, cómo, refiriéndose a cómo se desarrollaron los hechos, cómo se van a desarrollar, y por qué o para qué, refiriéndose a las razones o fines por los que ocurrió el acontecimiento. Muy importante la CIW. Son algunos datos de los mínimos que tenemos que tener para tener una noticia completa. Continuamos. Tenemos aquí un ejemplo de lead o entrada, que es la misma noticia que estaba anteriormente. Voy a bajar aquí un poquito. Dice, este martes, vecinos y locatarios de los pubs de Subida Ecuador firmaron un acuerdo que pretende obtener una convivencia respetuosa entre los vecinos, los locatarios y el público, para convertir a la Subida Ecuador en referente turístico positivo con una imagen renovada y que debería estar ejecutada durante el primer semestre de este año. La Cuenca News, vecinos y locatarios firman acuerdo para cambiar la imagen de Subida Ecuador, 2019. Aquí analizamos la CIW, que se llevó a cabo un acuerdo para mejorar la convivencia e imagen de Subida Ecuador. ¿Quién? Entre vecinos y locatarios. ¿Dónde? Subida a Ecuador. ¿Cuándo? Este martes, contextualizado a la época del 2019 digo. ¿Cómo? A través de la firma de un acuerdo. ¿Y por qué o para qué? Para convertir a la Subida a Ecuador en referente turístico positivo con una imagen renovada. ¿Ya? Ahí ese lead está súper bueno, responde a la 6W, así que es un buen ejemplo. Continuamos con las partes de una noticia, ya llegando al final, es el cuerpo y los detalles de esta pirámide invertida, ¿cierto? Bueno, en el cuerpo de la noticia, por una parte, donde se van a ahondar las 6 W con una idea por párrafo, en general tiene entre 4 y 5 párrafos el cuerpo de la noticia, sin contar el lead, por supuesto, y va, como les decía, una idea por cada párrafo.
aquí se entrega información que pueda ser interesante para entender los hechos, ¿cierto? Y finalmente están los detalles acá, donde ya agregamos algunos datos que son menos importantes, pero que igualmente es bueno conocer para tener un panorama completo sobre el acontecimiento. La noticia no necesariamente termina como con una conclusión o un cierre bonito, ya que le podríamos decir en algunos textos. Puede terminar con algún dato o proyección de la noticia, ¿ya? Pero a veces cuesta un poco, así que puede ser un cierre no necesariamente cerrado bonito. Recordar eso. Otra cosa que les quiero contar, además de las partes de la noticia y algunas otras cosas, es la rutina informativa que se tiene al momento de realizar una noticia. Por lo general, la escritura de una noticia es bastante rápida, porque los hechos deben publicarse prontamente, pero no por esto no vamos a tener una rutina o seguir ciertos pasos para el proceso de la creación, ¿cierto? Bueno, en esta rutina informativa podemos ver algunos pasos a seguir, que son la planificación, la recopilación, la selección y la producción. Vamos con los detalles. Primero, tenemos la planificación, y que antes de empezar es bueno tener un plan, ¿cierto? De todo el proceso que significa la noticia y cómo voy a distribuir las tareas a lo largo de este proceso. Para no desperdiciar tiempo es recomendable organizarse antes de escribir una noticia, planificando las tareas y actividades que debo realizar. Como vimos anteriormente, debemos elegir un tema o un hecho para que se hable en la noticia, ¿cierto? Y los datos que necesitaremos. Y también debemos determinar a quiénes voy a entrevistar. Eso es muy importante. Esto es más bien un proceso rápido que dura minutos, que es como ya, de qué voy a hablar, a quién voy a entrevistar, muy rápido. Luego tenemos la recopilación de datos, que esta es la parte que yo considero muy importante, porque para poder escribir una noticia se requiere recopilar datos, por supuesto, sobre el hecho de que vamos a hablar, o si no, no tenemos de qué hablar, ¿cierto? Bueno, aquí es importante recordar que los datos que entreguemos deben ser verídicos y no inventados. Eso es muy importante, ni supuestos tampoco, quizás no. Tienen que ser verídicos y comprobables. Se debe entregar información real. Por eso es importante también citar a las fuentes. Bueno, aquí tenemos que buscar toda la información sobre el tema, todo a través de entrevistas, personas que hayan vivenciado el momento, a documentos, también ir al lugar de los hechos si es necesario, recabar información. Es recomendable siempre tener la mayor cantidad de información posible, porque así es mejor que sobre a que falte información, porque al momento que uno llega a armar la noticia, puede faltar algún dato y ahí no podemos volver al lugar o no podemos volver a contactar a las personas. Es muy importante el paso de recopilación. Y también tenemos el tercer paso, que es la selección, ¿cierto? Luego de recopilar toda esta información necesaria, debemos clasificar. Ahora tenemos un montón de información y tengo que clasificar la información necesaria para mi noticia. Debo organizar mis datos, todo ordenadito. Aquí quiero insistir en que dentro de los datos importantes debemos considerar las respuestas a las 6W. Así que es importante al momento de recopilar y seleccionar tener las respuestas a estas 6 preguntas esenciales, ¿cierto? En este proceso debemos también ya ir jerarquizando los datos. Probablemente algunos nos servirán como contextos o detalles, ¿ya? Y finalmente, bueno, en esta selección vamos a ir ordenando, ¿cierto? Para pasar a la producción, donde finalmente aquí es cuando redactamos nuestra noticia en sí, siguiendo la estructura de la pirámide invertida que vimos anteriormente, en la lógica de los datos más importantes a los menos importantes, ¿sí? Como les comenté al principio, es muy importante armar párrafos claros que incorporen una idea a la vez y no sean extensos ni confusos, ¿ya? Eso hay que tenerlo bien en claro. Y tampoco debemos olvidar mantener el lenguaje preciso, conciso y claro, teniendo siempre en consideración a quienes leerán la noticia. Bueno, con esto finalizo este espacio. Espero que les haya servido esta información, especialmente a quienes tienen o quieran tener algún espacio, como les dije anteriormente, un medio de comunicación escrito, ya sea digital o físico. Y también agradecerles por ver este video. Los invito y las invito
a ver otros videos también que son parte de esta quinta jornada de comunicación para organizaciones sociales que estamos haciendo desde Cubic y que tienen también temas muy, muy interesantes. Bueno, quiero agradecer al equipo de Cubic también y les dejo el correo por si tienen alguna duda, el que aparece en pantalla, este correo por si tienen alguna duda, quieren escribirme, me pueden escribir sin problema. Ya quiero agradecer a todo el equipo de Cubic, insisto, y ojalá nos podamos ver en un futuro próximo. Que estén muy bien. Chao, chao.